Hola, ¿qué tal mis brothers? Bienvenidos a un episodio más de La Mandanga. Y es que estamos en Semana Santa y como buenos cristianos, la loyalty y la cianarchi practicaron lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ama a tu prójimo como te amarías a ti mismo. Pues sí, hay unión entre estas dos guilds y les traeré a Gara, que es uno de los que fue líderes de la cianarchi y ahora uno de los 5 líderes de la loyalty para que nos explique todos los detalles de esta unión dentro vídeo. Hey, pero espera un momentico, antes de comenzar con el video me he dado cuenta que más del 85% de las personas que ven mi video no están suscritas a mi canal. Así que suscríbete, que es totalmente gratis y este es el único canal que hace contenido de este estilo. Así que vamos con el video. Para quedar un poco más en contexto de lo que pasó, lo que está pasando aquí en Cianera. Si ustedes no saben, las personas que van a ver este video, la parte de Cianarchi se ha unido con la Loyalty. Yo les traigo en este momento a Gara Belmont, uno de los líderes de la Cianarchi, que fue una de las personas que hizo las negociaciones con los líderes de los alzados para llegar a esta nueva unión. Yo le voy a hacer unas ciertas preguntas y él va a ir respondiendo en una entrevista realmente muy corta, ¿ok? Entonces la primera pregunta que yo le quiero hacer a Gara es la siguiente: ¿cuáles fueron los motivos más fuertes por el cual decidieron separarse en su momento de los alzados, de la porción de los alzados? Mira, realmente una de las principales razones quedaban en el liderazgo, la parte del liderazgo. Muchos sabían que antes existían demasiadas calaveras negras, y eso es algo que se hizo un problema muy grande que nos fue persiguiendo durante muchos meses. Entonces, y el problema no era que hubiera tantas calaveras, el problema era a la hora de las votaciones para ver lo que era mejor al team. Y debido a que el otro lado realmente del team tenía la mayoría de votos, ya fuese porque fuesen amigos, familia o porque tuviesen intereses en común, realmente el otro lado claramente siempre iba a perder la votación. Y no es tanto por una votación, sino era por declarar lo que fuese mejor para el team. No por cosas de orgullo, no por cosas que realmente nosotros quisiéramos ganar las votaciones, sino porque queríamos algo justo para las personas de la guilda. Ok. Entonces lo que querían era que en cierta forma se le tomara más en cuenta de que ustedes tenían una porción que no era una porción ni mucho menos pequeña de jugadores que en cierto punto no están representados acordemente en el liderazgo de su guild, es lo que tú quieres decir. En otras palabras, sí es más o menos así. Ok, lo hicieron más que todo para hacer valer su voz. No solo para hacer valer nuestra voz, sino porque queríamos implementar una visión que nosotros tenemos. Realmente, independientemente de que se nos tomara en cuenta la voz o no, no teníamos los mismos objetivos. Esa creo que es la parte más importante de todo esto, que no Ok, teníamos los mismos objetivos. Y ya precisamente con esto, bueno, eso vamos a pasar en una de las otras preguntas, ok. pero es uno de los arreglos. Entonces, por tu parte, no hubo problemas personales, porque se toca mucho. Yo, por ejemplo, entraba a lo que era Cianer y veía el advertising y todo era un problema que parecía más que todo personal, que llevaba a la parte de la vida real, ¿no? Entonces, por tu parte, o lo principal, esas fueron personas que se adhirieron a su voz porque ya estaban en desacuerdo sobre otros temas que no incumbían en tanto la visión de ustedes. Es que mira, puntos de odio no te puedo hablar personalmente. Yo realmente no odio a nadie en el juego. Quiero pensar que a nadie le caigo, bueno, puede que le caiga mal, pero quizá nadie me odie en ese sentido, vaya. Porque problemas personales yo no tengo con nadie. O sea, soy una persona que para mí esto es un videojuego. Y ya, y hasta ahí. Yo lo juego, y si alguien me quiere hablar feo, que me quiere insultar, pues lo ignoro por completo y jamás genero un conflicto porque me da completamente igual. Sin embargo,
claro que sí, toxicidad en el juego existe y existe por ambas partes, que fueron las partes que se separaron en este caso. Y sí, hay una que otra muina personal entre estas personas. eh, pero precisamente con todo lo que se está implementando en esto que se está dando, es lo que se espera arreglar por completo, no solo parchearlo, sino arreglarlo de raíz. O sea que no solamente la unión es no solamente para unir fuerzas, sino que quieren hacer una depuración, que es lo que ustedes quieren, unirse pero para mejor. Así es. Se supone que una de las partes más importantes de este trato, independientemente de las características y las reglas que haya, es precisamente que no se cometan los errores que se habían cometido antes. Y esto también nos indica, de hecho, esa fue una de las razones por las que se removieron todas las calaveras negras, a excepción de las 5 principales en este caso. Ok, que en otra pregunta vamos a saber cuáles son ahora las 5 cabezas visibles de lo que es ahora la loyalty, ¿no? Bueno, vamos a Claro. pasar a otra pregunta bastante importante. Al haberse separado, siempre pensaron en aliarse nuevamente a los alzados, considerando que nunca quisieron unirse a los Reapers. Mira, aquí te lo puedo decir de una manera un poco diferente. Honestamente, nosotros, primero que nada, cuando nos separamos, no teníamos como tal pensado volver a unirnos a los alzados. Te voy a decir lo que se tenía pensado. Lo que se tenía pensado es que después de pelear, que nosotros honestamente pensábamos que iba a ser durante más tiempo, claro que eventualmente se habría podido llegar a un acuerdo. En este caso, bueno, ya vamos a platicar acerca de cuál es ese acuerdo, pero te voy a platicar lo que se había pensado en su momento. Lo que se había pensado en su momento es que después de unos meses de pelea, pudiese darse de cualquiera de las partes, ¿sabes? O sea, tanto que ellos dijeran, mira, ¿sabes qué? Esto ya no puede seguir así, la gente se está desgastando. Y al fin y al cabo, eso es algo que también hay que tomar en consideración. Ambas partes tenían amigos en ambos lados, a los que no les gustaba tanto pelear, y entonces no es que se tuviera planeado volver a alzados, para nada. Más bien lo que se tenía planeado es que después de pelear y de demostrar nuestra fortaleza igualmente, del team que se separó, que fue Synarchy, se pudiese tomar más en consideración a nosotros y demostrar sobre todo que éramos las personas más activas del equipo, porcentualmente por lo menos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los que se contactaron para unirse nuevamente? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque ni uno de los dos contrató al otro. Realmente aquí lo que pasó fue que fuimos contactados los dos por una tercera persona. Esta tercera persona realmente le convenía que nosotros encontráramos una solución, porque al fin y al cabo vamos a decir que son personas que realmente no quisieran ver a Reaper en el server. Entonces claramente al unirse lo que viene siendo Loyalty y Synarchy, eso conviene en todos lados, porque como eso claramente fue un punto desde el inicio de la visión de la guild, que al fin y al cabo era sacar a los Reapers del server. Ok. Qué bueno que a partir de que si ustedes se dividieron, prácticamente la Reaper tomó un auge en cuestión de días, que está atacando a Lovera, y dejaron de lado inclusive Cienera un poco, dicho hasta por ellos mismos. Entonces vieron como un punto de debilidad, y bueno, ahora vamos a ver cómo ellos reaccionan ante esta nueva unión que ustedes hacen para ser parte ahora de la Guild Loyalty, ¿no? Por supuesto. Ok, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los acuerdos para que se unieran nuevamente? Esto es muy importante y yo creo que mucha gente quiere saber. Claro, vamos a volver a prácticamente lo que te dije en la primera pregunta. Había muchos problemas precisamente
el gran número de líderes, el gran número de calaveras negras que había, y esto siempre causaba problemas en las votaciones y siempre causaba problemas en las decisiones del equipo, que había demasiadas opiniones y es algo que había estado generando problemas desde hace muchísimo, desde el merge, realmente, desde que se hubo el merge de lo que vino siendo Unicera al final, hubo muchos problemas. Entonces, por ejemplo, uno precisamente de los acuerdos es que habría una reestructuración completa, absolutamente completa del server, y es por eso que precisamente todas las calaveras negras, excepto las principales, fueron las que se eliminaron. ¿Y Eh, cuáles son esas calaveras principales, esos líderes principales de la guild que son ahora los que van a tomar la decisión? bueno, en este caso, las 5 calaveras que quedamos, porque me incluyo, vendríamos siendo lo que es Hells, Darren, Leo, Dani y yo, Gara. Ok. En este caso se tomó la decisión de escoger a estas 5 personas por varias razones. Una de ellas, realmente somos personas que eh, todos sabemos que hay personas que se dejan llevar por los sentimientos, ya sea porque tengan algunos conflictos personales con otras personas. Y pues realmente pensamos que en este sentido somos los líderes más neutrales, en ese sentido, los que podemos pensar con cabeza fría. Claro que, por supuesto, eso lo voy a decir yo como parte de lo que vino siendo Synergy en su momento. Yo considero que las calaveras que nos llevamos también eran de pensamiento frío, por supuesto, pero siempre hubo un problema de caerse, tanto de caerse bien como de confianza. Entonces, por ejemplo, a la hora de considerar quiénes y vendrían siendo las 5 calaveras negras, eh, cada guild tuvo que pensar quiénes podían aceptar del otro bando. Y, por ejemplo, del equipo de los alzados, nos consideraron a mí y a Darren. Y del equipo de nosotros, pues ahora sí que fue Hells, Leo y Danis. Ok, ok. ¿Y por qué 5 y no 6? Porque si te pones a ver, tú estás hablando de 3 personas del equipo de los alzados y ustedes son dos. Aún pesaría un poco en las decisiones si ellos se colocan de acuerdo. Esa es una de las preguntas más interesantes y de las que hay una de las mejores respuestas. A partir de ahora, y fue uno de los tratos, las decisiones de los equipos, o más bien para la guild, de parte de los líderes, se tiene que tomar de forma, un 100% votación, unánime. Ok. Bueno, entonces van a incluir un 100% de votación. Ustedes están hablando de que los 5 líderes estén totalmente de acuerdo de lo que se vaya a hacer. Así es. Ok, muy bien. Ahora la siguiente pregunta también bastante interesante desde mi punto de vista y te voy a acotar el por qué. ¿Por qué Loyalty y no otro nuevo guild? Porque a los ojos de todas las personas, cuando un guild absorbe a otro guild, se puede decir como que ganó la guerra, porque se está manteniendo su nombre. ¿Por qué decidieron ustedes mantener el nombre de la Loyalty? Eh, bueno, ¿por qué Loyalty y no otra guild, como estás preguntando? Bueno, la apariencia está bien porque, permíteme, listo. Más que nada, aparte de la apariencia, honestamente yo te puedo decir que es algo que se vio bastante a detalle, honestamente. Y bueno, en Synergy como tal, sabemos que, bueno, tanto en Synergy como en Loyalty, saben que tenían una parte muy fuerte del otro lado. Loyalty sabía que había mucha fuerza en Synergy, Synergy sabía que había mucha fuerza en Loyalty, pero lo que nosotros como Synergy pensamos es que nosotros somos algo más que la apariencia. Nosotros no nos dejamos llevar por quién absorbió a quién. Sin embargo, hay partes involucradas, y no me estoy refiriendo a los que eran calaveras negras, me estoy refiriendo en general de cómo viene siendo la guild, que bueno, le da cierta importancia a este factor. Mm. Y bueno, es algo que dijimos a nosotros, ¿sabes qué? Mira, al fin y al cabo es algo que le conviene a nuestro equipo,
entonces no importa que realmente que se quieran quedar con el nombre, pueden tenerlo adelante, porque sabemos que esto va a beneficiar a ambas partes. Y el último punto que te quería preguntar es, ¿cuál sería el siguiente paso que piensa hacer ahora la Guild Loyalty? Bueno, para esto quiero aclarar varias cosas. Se tomaron muchos puntos en consideración. Uno de los puntos, y como ya te dije, mira, es yo creo que el principal es mejorar como un equipo. Independientemente de que eso lo sabemos todos, hay personas que se llevan o no se llevan, buscar el bien común para lo que viene siendo la guild. Entonces realmente una de nuestras principales visiones, o por lo menos la más próxima, por supuesto que se tiene planeado sacar a la Reaper del server, y sacar pues, realmente a partes como lo que viene siendo Anchor, lo que viene siendo PES, que son líderes principales de lo que viene siendo la Reaper, porque realmente siempre se ha sabido que no son personas que se hayan querido en el server. Claro que también una de las visiones principales es la siguiente, y es que Cianera, que es nuestra casa, es la prioridad ante todo. Cianera tiene que estar, antes de ver de invadir o ir a cualquier server o que sea jugarlo por diversión, eso ni siquiera se puede tomar en consideración sin que Cianera esté blindada y sea el server que nosotros vamos a jugar. Ok, primeramente se van a enfocar en ganar Cianera, las personas que desean disfrutar, porque eso es algo muy importante, porque hay teams que ganan la guerra y no disfrutan su servidor, o sea, su única, digamos, de lo que ellos les divierte de ti al contenido PvP, logran el objetivo de como que vencer a su enemigo, ya se llenaron el ego, se saciaron su ego y ya prácticamente no tiene más nada que hacer en el servidor y se van y ganaron un servidor para nada. Ustedes, su misión o su visión, mejor dicho, es quedarse en el servidor, pero no pretenden apoyar a ningún otro servidor, inclusive no dejarían que otros jugadores de manera individual vayan a apoyar a los servidores que se pueden decir aliados de la loyalty. Bueno, ahí creo que hubo una discrepancia de información. Mira, primero que nada, como ya te dije, es asegurar lo que viene siendo este servidor. Este servidor es lo que se tiene que priorizar ante todo. Una vez que el servidor esté dominado, nosotros no vamos a enfocarnos para nada en querer ganar a otro server. O sea, nosotros a eso no nos importa. El individualismo existe. Si hay algún jugador que quiera ir individualmente a correr un spawn en cualquier otro mundo, a pelear una guerra, ellos son totalmente libres de hacerlo, siempre y cuando no involucren lo que viene siendo el nombre de nuestra guild en Cianera. Independientemente de eso, es un punto muy interesante que me dices, pero si alguna vez se llegase a pedir algún tipo de ayuda, como ya dije, primero se va a priorizar Cianera y luego, claramente con una votación que tenga que ser del 100%, que se pueda llegar a tomar la decisión de apoyar, no invadir, sino apoyar. Eso se podría ver siempre y cuando el servidor ya estuviese blindado. Ok. Bueno, Gara, muchas gracias por tu tiempo. Al final estuvimos aquí casi 20 minutos hablando. Fue muy ameno conversar contigo y gracias por dejarnos, bueno, despejarnos esas dudas que nos habían quedado, que todas las personas que pueden llegar a ver este video, de por qué otra vez se unieron la porción Loyalty y Cianarchi para crear una nueva guild. Entonces, muchas gracias. ¿Alguna cosa que quieras decir? Pues realmente no, creo que todo lo que se tenía que decir se ha dicho, y como siempre invito a personas a que, me imagino tú también, que nos hagan cualquier pregunta, comentarios o por mensajes personales, y me imagino que estaremos más que dispuestos a resolver dudas. Ok, bueno, mi brother, esto fue todo por esta entrevista. Vamos a ver si en el video vamos a por ahí otra parte, pero eso lo vamos a ver. Entonces nos vemos. Bueno, nos vemos, Gara. Gracias por tu tiempo. Claro, por supuesto, un gusto, un gusto. Bueno, mis brothers, si quieres ver más noticias de las guerras que están pasando últimamente en los servers NA, este es tu único canal que te va a informar. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.
got the mojo deals, we been tripping like the 80s. Put it out the coupe at the lot.